Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, espero que se encuentren bien. Grabo este video para explicar un poquito y sacar dudas sobre la aplicación de las leyes de los gases a las situaciones problemáticas. Bueno, como estuvimos trabajando, vieron que hay tres leyes referente a los gases. En la primera ley vemos que se relaciona presión y volumen. Entonces, ¿qué ocurre? Siempre para trabajar con los gases, como los gases no tienen ni forma ni volumen, tenemos que tener en cuenta estas tres variables. Un volumen, que es el recipiente que contiene el gas, una presión, que es la tapa que yo le pongo a ese recipiente para que el gas no se vaya, y una temperatura a la cual yo tengo a ese gas. Esas son las tres variables que siempre tenemos que tener en cuenta cuando trabajamos con los gases. Vemos que tenemos tres leyes que relacionan estas tres variables. Ustedes ya tienen estas formulitas, si no las vuelven a copiar, pero estas fórmulas siempre las pueden tener a mano para realizar los problemas. La primera ley relaciona presión y volumen y la temperatura la mantiene constante. Vemos que tenemos de un lado de la ecuación una presión y un volumen inicial. En los problemas va a suceder que algunas de esas variables va a cambiar y voy a tener una situación final o situación 2, es lo mismo, le puedo poner 1 y 2 o inicial y final, es exactamente lo mismo. Entonces, cuando yo trabajo con los problemas, siempre tengo que tener en cuenta qué ley de estos gases puedo aplicar a esa situación problemática. Estas leyes siempre las tengo a mano para ir mirando. Veamos un problema. En este caso, este problema dice que tengo una cantidad de gas que ocupa un volumen de 10 litros a una presión de una atmósfera, 1,2 atmósferas. ¿Qué volumen ocupará a una presión de 1,5 atmósferas si la temperatura no cambia? Entonces ahí yo lo primero que tengo que hacer cuando tengo una situación problemática es plantear los datos que el problema me está dando. Entonces pongo datos y voy poniendo lo que el problema me indica. El volumen 1 es de 10 litros. La temperatura me dice que es constante, o sea que la temperatura 1 y la temperatura 2 van a ser igual, constante, no varía. La presión 1 es de 1,2 atmósferas. Después me pregunta del volumen 2, la situación 2, ¿qué pasó? En este caso, ¿qué pasó? Me dice que la presión aumentó hasta 1,5. ¿Y qué va a pasar con el volumen? Entonces, una vez que yo tengo todos los datos, me voy a fijar qué fórmula me conviene usar. Entonces, vuelvo a las fórmulas. Y en este caso, un dato muy importante me decía que la temperatura era constante. Entonces, como temperatura constante, tengo la ley de Boyle-Mariotte, entonces utilizo esa ley. Planteo la fórmula. Acá está la fórmula planteada, la que voy a usar. Y después lo que tengo que hacer es despejar la incógnita. Decir, bueno, ¿qué es lo que me está preguntando? En este caso me pregunta el volumen 2. Como el volumen 2 está de este lado, multiplicando con la presión 2, ¿qué hago? Lo dejo solito, porque es lo que yo quiero averiguar. Y esto que está multiplicando pasa al otro término dividiendo. Recuerden que para despejar una incógnita y pasar de miembro a miembro o de un término al otro, lo paso con la operación contraria, como en matemática, como hacen en matemática como si fuera una X. En este caso el volumen 2 para nosotros es una X. Como yo la quiero que se quede solita, lo que tiene al lado lo paso con la operación contraria. Y de esa manera me quedó despejado el volumen 2. Una vez que tengo despejado el volumen 2, lo que hago es reemplazar los datos que había copiado, los reemplazo en la fórmula que me quedó. Reemplazo los datos, coloco donde dice presión 1, el dato de la presión 1, donde dice volumen 1, el dato del volumen 1, y donde dice presión 2, los datos de la presión 2. Simplifico las unidades, atmósfera se simplifica con atmósfera, para que me quede la unidad correspondiente al volumen, que es litro. Y simplemente después lo que hago es hacer las cuentas. Con la calculadora, acá, con matemática creo que no los dejo usar calculadora, pero nosotros como lo más importante es poder aplicar la ley, el planteo del problema, las cuentas las pueden hacer con calculadora. Realizo la cuenta, me queda 8 litros el volumen 2.
Entonces ahí hago la respuesta, volumen 2, 8 litros, la desarrollo como explicando, porque acá en el problema me hacían una pregunta, ¿qué volumen ocupará? Entonces yo tengo que responder eso. Hago la respuesta de ese problema con esa solución y el problema quedó resuelto. También lo que puedo hacer es analizar el problema, porque yo ya estudié las leyes y sabía que si aumentaba la presión, como la presión sería como la tapa que yo le pongo al recipiente, cuando yo la aumento, le hago más presión, el volumen disminuía. Entonces también voy a analizar mi resultado. Y realmente el volumen disminuyó. Antes lo tenía en 10 litros y ahora lo tengo en 8 litros. Entonces eso me da la pauta de que el problema está bien. Otra manera para saber si el problema me dio bien es reemplazarlo en la fórmula inicial, como comprobar, que algunos de los chicos me lo hicieron cuando di un problema, lo hicieron, y es reemplazar ahora presión 1 por volumen 1 es igual a presión 2 por volumen 2 y me tiene que dar de los dos lados el mismo resultado. Eso es una manera de comprobar que el problema esté bien. Bueno, básicamente es eso. Coloco los datos, me fijo qué ley me conviene usar de acuerdo al problema que yo tengo y después reemplazo esos datos en el despeje de la incógnita. Acá abajo yo les puse otra ley, que es una ley que relaciona las tres leyes, pero miren que si, por ejemplo, tengo la temperatura constante sería en los dos lados igual, sería dividir por el mismo número, me da lo mismo. Entonces, si yo tengo temperatura constante, lo saco y me queda la primera ley. En este caso, la ley de Charles, que la presión es constante, si yo, por ejemplo, saco la presión, fíjense en qué me queda. Si la presión es constante, lo mismo, no va a variar. Entonces me queda la segunda ley. Y en el caso de que el volumen es constante, si yo saco volumen, me queda la tercera ley, que es la de Gay-Lussac. Es una manera de relacionar las tres leyes. Si en alguno de los problemas aparece que las tres variables cambian, que digamos que hay una situación problemática donde tengo presión 1, volumen 1 y temperatura 1, ahí puedo utilizar esta ley porque las relaciona las tres. Bueno, espero que les sirva el video. Cualquier cosita me vuelven a consultar a través de la plataforma o bueno, cualquier cosa, algún otro problemita, grabo un videito para explicarlo. Besitos y no, ojalá nos veamos pronto.